Entonces, ¿qué pasa con el perceptrón normal? El perceptrón normal que nosotros habíamos visto pues era básicamente una sola capa de neuronas. Teníamos las entradas y lo que hacíamos era cuadrar estos pesos, ¿cierto? Eso era todo. Los cuadrábamos con la regla de perceptrón. ¿Cuál es la regla de perceptrón? El peso de la iteración es igual al peso de la iteración actual más el factor de aprendizaje por el error por la entrada. El bias. El bias es un peso también. O sea, el bias es un peso adicional. Sí, pero en forma general, esto es la regla de perceptrón. ¿Sí? Yo ya les había implementado eso. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que eso tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación de eso? El NOR. El OR, que serían conjuntos que No linealmente separables. ¿Estamos ahí? O sea, ¿qué quiere decir? Que usted no puede trazar, si es un conjunto de 2 dimensiones, usted debería poder trazar una línea y esto es de clase 0 y esto es de clase 1. Pasa ya en 3D, pues sería un plano. En 4D, pues sería un cubo, pero bueno, en general es algo lineal. ¿Sí? O sea, en 4D un cubo es lineal. ¿Sí? En 3D, pues es un plano. ¿Sí? Y así. Entonces, bueno, no podemos hacer mayor separación que eso. Resulta que eso no nos sirve. Entonces, para esto se utiliza el perceptrón multicapa, porque el perceptrón multicapa nos permite añadir más funciones de bundle. Por ejemplo, con 2 capas ya podemos añadir 2 funciones. Podemos añadir una función así y podemos añadir otra función así, por ejemplo. Entonces aquí quedarían de clase 0, de clase 1 y de clase 0. Podemos ya hacer diferentes separaciones. Ahí podríamos resolver el SOT con 2 capas. Y solamente podríamos seguir teniendo 2 clases o podríamos tener 0, 1 y clase 3, 2, 4, 5 también, las que quieras. Pero de todos modos, cualquier problema multiclase se vuelve también un problema de clasificación binaria si utilizamos one hot encoding. Cada neurona se ocupa de una capa. Entonces, básicamente es pertenece o no pertenece. ¿Me siguen allí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen verde, rojo y azul, ¿cuántas neuronas de salida deberían de haber? 3, que sería 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, esto es sobre un problema de clasificación binaria a la larga. ¿Por qué? Cada neurona se ocupa de decir, ¿es verde o no es verde? ¿Es rojo o no es rojo? ¿O es azul o no es azul? Naturalmente, lo que se trata es que estos conjuntos, la unión pues, del total y que no tengan intersección, o sea, que no haya 2 que se prendan. Uno siempre trata es eso. Entonces, pero realmente todos los problemas se aterrizan a binarios de esa manera. ¿Utilizando qué? One hot encoding. ¿Estamos ahí? Codificación de 1 caliente. Is everything fine? Es que los veo como en un estado de... que usted está como estresado. ¿Mucho parcial o...? El trabajo de grado de plazo hasta el 14, ¿no? ¿Esta gente de 1 o de 2? No hay tiempo. Hay tiempo de llorar, no me preocupe. ¿Sí? Entonces los tiene estresados TG1 y de trabajo también. Es que ya están trabajando. ¿De no? Oh, excelente. ¿Dónde no se consigue los trabajos donde la flexibilidad de tiempo? No mentiras. Entonces, sí, no, hay chicos que son muy de buenas, ¿para qué? No, o supieron cómo aplicar y cómo hacerlo. También eso es una cosa de arte. Le dicen habilidades blandas, cosas que aquí en sistemas que podemos decir sobre habilidades blandas. Casi no hay. Casi no hay. Ustedes están ante una situación injusta en un curso y no son capaces de decir nada. Yo me he dado cuenta que uno como profesor, uno puede ser hasta abusivo impunemente. No me gusta hacerlo, espero no haber sido alguna vez con usted yo abusivo. Abusivo es... La libertad. La libertad de cátedra le dice. La libertad. ¿No se acuerda de la libertad, profe? ¿La libertad? La libertad. La libertad. La libertad. FLP, programación en español. Ay, eso estuvo tan bueno. La libertad. Pero eso no fue abusivo porque yo les di las herramientas para que lo hicieran. Ya que algunos pagaron para que lo hicieran, pues ya es diferente. Pero yo siempre les doy las herramientas. Hay profesores que aquí que no lo hacen. O hay profesores aquí que pasan todo el día en las salas y luego les preguntan cosas a ustedes, o me equivoco. Y ustedes toleran eso. O me equivoco, ¿no, Valentina? La sonrisa lo dice todo. Pero no vamos a hablar controversias.
Entonces, y ojo que está siendo grabado el monitoreo, pero yo estoy hablando de Gausseo, ¿no? Estoy hablando de Gausseo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A medida que nosotros agregamos capas, podemos agregar más funciones de, ya en caso 3, en 3 capas ya tenemos son contornos. Esto puede ser clase 0, clase 1, clase 0, clase 1. O sea, ya podemos tener contornos. Ya 4 pues nos permite tener aún mayor especificidad. Pero realmente las redes neuronales hasta 3 capas se consideran útiles. Ya el problema de agregar más y más y más y más capas es que eso es un problema, el problema de entrenamiento es exponencial. Porque tenemos que ajustar los pesos de cada una y hay unas cositas que hay que hacer. Eso es un problema que se considera exponencial. ¿Qué pasa con el crecimiento exponencial en complejidad computacional? Eso sí hay que acordarse. La memoria y el rendimiento del computador ya no da. Pues se nos disparan el número de operaciones. Una función exponencial, pues ya empiezan a haber diferencias muy grandes y llega a un punto que ya no es práctico, ¿sí? Ya se vuelve un problema irresoluble, ¿sí? Entonces, pues nos tocaría, si se puede resolver, pero no es irresoluble, es no tratable. ¿Qué pasa cuando? Acuerden de complejidad de optimización. Resoluble, no resoluble, tratable, intratable. Solo un problema intratable. ¿Qué pasa con un problema intratable? Sí, lo puedes resolver, pero ¿cuál es el problema en la práctica? Pues que demora tanto que no es práctico, ¿sí? O sea, no es práctico esperar 10 años a que resuelva un problema, ¿sí? ¿Sí recuerdan complejidad de optimización? ¿La están viendo o ya la vieron? La estamos viendo. ¿Y qué es resoluble o no resoluble? ¿Problemas resolubles o no resolubles? Que se pueden resolver, que se pueden codificar en un computador. El problema de la parada no se puede codificar, por ejemplo. No, resoluble es que lo puedes hacer acá. Tratable e intratable, tratable es que lo puedes resolver en tiempo polinomial. Intratable es que no lo puedes resolver en tiempo polinomial. Muchachos, eso es lo primero que habla de complejidad. ¿Cuándo tienen examen de eso? La otra semana. Dentro de 8. No, la otra semana. Tengo que decirle al profe que hace falta un triple de hoy. Profe, si no estoy mal, ¿usted alguna vez yo complejidad? Sí, ¿Tiene curso en...? está subido. El del 2018 está subido. Bueno, entonces muchachos, si me siguen acá, a medida que agregamos capas, podemos hacer mayores contornos. Ahora, con respecto a la función de activación, si la función de activación es lineal, los contornos son geométricos, o sea que son líneas rectas. Si la función es no lineal, los contornos son convexos. ¿Cómo son los contornos? Si me siguen ahí, son curvos. ¿Listo? Si usamos una función lineal de activación, como f de x igual a x, por ejemplo, o la ReLU, ¿se acuerdan de la ReLU? Que es el máximo entre 0 y x, que es la función ReLU. Y la no lineal es la función sigmoide. ¿Se acuerdan de la función sigmoide? 1 dividido más e a la menos x. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, no, yo estoy viendo, es que... Lo seguimos desde el primer semestre, siempre cardelista. Siempre cardelistas, ¿no? Esos cardelistas mientras ven curso conmigo. Ya luego se vuelven anticardelistas. Bueno, ya uno ve a los egresados y ya ni los saludan a uno, no mentira, sí saludan. No mentira, los egresados sí saludan. No, y no dan cuenta de chismes de la industria por ellos. Bueno, sí me entendieron acá lo del tema de agregar y agregar más capas, pero pues está la limitación de que llega al punto que ya es exponencial. ¿Estamos allí? Ahora bien, vamos a observar cómo funciona el algoritmo de vamos a ver el algoritmo de... Ay, verdad, yo tengo que estar haciendo apuntes acá. Entonces ustedes me van a ayudar, muchachos, que se me olvidó. A ver, redes neuronales, ¿qué día hoy? Hoy vamos a hacer... Primero de todo. Uy, ya empezamos el mes de la alegría. Pablo. ¿Esto es sesión 5 o sesión 6? 6, ok. Aunque es la 8 realmente. Esta es la sesión 8 realmente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Perceptron multicapa, ¿cierto? Entonces algunas observaciones.
Entonces, ¿cuál es el primer problema? El problema de los conjuntos que No linealmente. o linealmente separables. Entonces, ¿qué pasa? Un perceptrón de una capa puede trabajarlos, ¿cierto? Pero cuando no lo son, pero no puede trabajar, yo creo que de los conjuntos linealmente los conjuntos linealmente, un perceptron monocapa puede trabajarlo sin problema. Pero cuando el conjunto es no linealmente separable, ¿qué quiere decir eso? Cuando no es linealmente separable, es decir, no puedo trazar una función que separe las clases, o sea, pertenece O, no pertenece 0D, no pertenece y 1D, pertenece, este no puede predecirlos. Entonces es el clásico problema de ¿qué? El problema de la ESO. ¿Estamos allí? ¿Is everything fine? ¿Estamos ahí? Dos cosas. Entonces, agregando capas al perceptor. A medida que agregamos capas, ¿qué pasa? Agregamos funciones para separar los datos. Tener varias capas ya nos permite tener varias funciones de activación. Sí, y ya nos crean son áreas. Esto nos permite crear, exactamente, esto nos permite crear áreas donde separamos los datos. Como les ilustré ahí. ¿Sí? Como les ilustré ahí. Estamos ahí, o sea, nos permiten tener áreas donde podemos separar los datos. Y a medida que, entonces, entre más capas, podemos tener mayor precisión. Pero hay varios problemas. Pero, número uno, la complejidad computacional es exponencial con respecto al número de capas. Hay otras cosas, aunque eso lo se va a explicar en la próxima clase. El entrenamiento puede ser inestable, es decir, que puede diverger. ¿Cuándo diverge? Pesos tendiendo a infinito. También podemos tener que el entrenamiento puede producir cambios tan pequeños que entramos en errores de truncamiento. ¿Qué es un error de truncamiento? A ver, señores y niñas de simulación. Eso no me acuerdo. Error de truncamiento. ¿Do you remember? El error de truncamiento. No. No. Vamos a Python, vamos a Ruby. Entonces vamos a crear una variable normal de esas callejeras, a igual a 8. Voy a imprimirla. Esto no, ¿cómo es la consola de Ruby? Ya ni me acuerdo. Ok. Ay, verdad, ¿cómo es la Ruby Interactive, algo así. Ruby, menos. Pero es como, son siglas, es como que R y... Sí, quiero Ruby. Ruby Interactive, algo así. Es IRB. Listo, ahora sí. Vamos a crear una variable, ¿cierto? Voy a ponerle un valor. 0.09. ¿Listo? ¿Qué pasa si a esa variable le suma 1? Da 1.009, no hay ningún problema, ¿cierto? Ahora vamos a crear una variable mucho más pequeña. 0.01. 1 más exponencial, menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Y sumo a esa 1. ¿Qué ha pasado? Bueno, esa le sumo 1, ningún problema. Pero miren lo que pasa si le sumo a 1000. Si le sumo a 10.000, ¿qué vieron ahí? No veo yo. Eliminar. Correcto. Y miren, yo puedo preguntar por esta igualdad. 100.000 es igual a A más
10.000. Y me dice true. Pero eso no es cierto. O sea, el valor es tan pequeño que sumó y no le hizo nada. ¿Por qué creen que pasa eso? Ustedes se acuerdan que estos datos se representan con doubles. El double, ¿cuánto tamaño tiene? Entonces, pues yo le puedo preguntar acá, miren. Yo le puedo preguntar el NIM, por ejemplo. Yo le puedo preguntar el max. Vamos a ver qué aquí que tengo. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, miren, 10.000 puntos. Time spread bow. Hay uno que dice max. Fluor, freeze, float. ¿Cuál es el máximo valor? Magnitude. Yo no me acuerdo. A, B, C, D. Yo no me acuerdo. E, F, G, H. Ahí bueno, había uno que le decía cuál era el máximo valor del double. En fin, el double tiene 64 bits. Ustedes vieron las arquitecturas y me extraña que no se acuerden. ¿Cuál era el problema de sumar un número muy pequeño con un número muy grande? El problema tiene nombre propio. Profe, ¿no sería los puntos más? Así. Pero no está definido. Con F mayúscula. Sí, miren. Ahí está el máximo. Este es el máximo de los floats. Bueno. Pero bueno, a lo que yo vengo acá, miren que con este no sucede. Vamos a ver. Con 1000. Miren, ahí qué pasó. Ya lo tuve en cuenta. Ya lo tuvo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? El A se vuelve despreciable cuando las cantidades se incrementan, porque el A es una cantidad muy pequeña. Pero el problema tiene nombre propio, donde es algo que empieza por M y termina por A. La mant, la mantí, la mantiza. ¿Qué es la mantiza? Es la parte representable en la cadena de bits que representa el decimal. Recuerden que esto a las largas son decimales. Los decimales se representan en la notación por 2 elevado al exponente sesgado. Muchachos, ¿qué pasa? No, pero ahí sí tenemos unas pequeñas cosas porque eso lo vimos en el arquitectura 2. Sí. De tercera. Solo diré que. Pero le hablamos de habilidades, ¿no? Fuerza. ¿Por qué los profesores malos prevalecen con el tiempo? Pues ya nos quedamos. Y la evaluación docente tampoco expresa nada. O sea, ustedes son tímidos ¿hasta qué? Son tímidos hasta cuando son anónimos. O sea, yo me imagino ustedes escribiéndole a alguien por una cuenta fantasma: hola, me interesas. Pero dicen: hola, ¿cómo estás? Te vi hoy. ¿O no? Eso solo le funciona yo. Solo funcionando, no le responde: sí, quiero conocerte de una, eres demasiado tímido y me encantas. Así lo escribió, ¿no? ¿No? Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es que, digamos que a medida que el entrenamiento avanza, van a ver ahorita que hay unos valores que se van volviendo muy pequeños. Entonces eso llega al punto en que el valor ya no mueve. A pesar de que hay un error en los datos, ya no es posible mover los pesos, porque ya no podemos mover los pesos. ¿Qué pasa si el peso es 100.000 y yo le sumo el valor de A, que es la actualización? Lo estoy. No hace nada, ¿sí? A pesar de que el error existe, o sea, se queda paralizado. Eso es una situación de estancamiento. La próxima clase lo que vamos a ver es qué se hace para evitar esos estancamientos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, acá uno de los problemas que ustedes van a ver es el problema del estancamiento, ¿sí? O sea, el estancamiento puede producir valores tan pequeños que entramos en error de estancamiento. Eso se llama estancamiento, es decir, a pesar de que hay error, no lo podemos corregir. ¿Por qué? Por las limitaciones de ¿quién? De representación de datos. O sea, no podemos corregir los datos, es imposible. O sea, hay un error, propagamos el error, pero no se puede corregir. ¿Me siguen ahí? ¿Is everything fine? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien, muchachos?
¿Están preocupados por el parcial de esta semana? Un poquito, ¿qué tienen esta semana? El de economía, imagino. Y lo perdieron. Ah, no, yo ya pasé esa materia, gracias. ¿Y qué tienen ahora que los tienen tan estresados? Pues la baja asistencia de hoy implica eso. Que hay algo que los tiene estresados. Creo que la búsqueda de trabajo. ¿Ah? La búsqueda de trabajo. ¿La búsqueda de trabajo? Sí, tienen que estar buscando ya desde ahora. La verdad, el único consejo que les puedo dar, póngase a buscar. Porque pues en medio de eso usted se da cuenta que necesita mejorar. Antes de que se gradúen, no esperen a graduarse. ¿Sí? Es el único consejo que les puedo dar. Bueno muchachos, aquí estamos, ¿todo está bien? Listo. Que yo no necesito red neuronal, necesito para graduarme. La vaina es que yo disfruto la electiva, así que güey, me da igual. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer con el algoritmo? Ahí, básicamente muchachos, hay unas cosas que tenemos que hacer. Supongamos esta red neuronal de 3 entradas. X1, X2, X3. Vamos a suponer que tiene 2 capas ocultas y una salida. Sí, esta sí es una bien callejera, no mentiras. Es una red neuronal normal. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que están totalmente conectadas. Y pues aquí vienen 3. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a pensar en el entrenamiento de la SOR. ¿Cómo sería la SOR? Va desde 0, 0 hasta dónde? Hasta 1, 1. ¿Cómo sería la salida? Con 3 ceros, ¿cuánto da? 0. Con un 1 da 1. Con 3 unos, ¿cuánto da? 0. 1. La SOR es de paridad impar. La SOR, cuando ya es más de 2, da 1 si el número de unos es impar y da 0 si el número de unos es par. Entonces, por ejemplo, la anterior, que es 110, da 0. ¿Sí me siguen ahí? O sea, es una paridad impar. ¿Vale? Esa es la SOR general. O sea, la SOR de 2 no acepta que los dos estén en 1. La SOR de 3 solo acepta 1 cuando el número de unos es impar. Eso se le conoce como el bit de paridad impar. ¿Estamos allí? Is everything fine? Ok, entonces ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener una propagación hacia adelante que se va a llamar el forward step, que es calcular la entrada, calcular la salida a partir de la entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente introducimos los datos y nos produce la salida. ¿Estamos de acuerdo? El famoso Y. Y este es el vector B. ¿Cómo calculamos el error? ¿Cómo sería el error? Y menos T. Pues dicen las malas lenguas que es T menos Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está todo bien, muchachos? Ustedes recuerdan que esa era la medida del error. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué se me hicieron las diapositivas? Hay una cosita acá que necesito aterrizar. Ustedes tienen la culpa, me perdieron las diapositivas. Entonces, el profesor va a cancelar la clase. Gracias. Sí, no, es que aquí hay una pequeña ecuación que olvidé. Ya. Entonces, ustedes calculan la salida de la red, ¿cierto? Ahora, resulta que nosotros para poder corregir esto, necesitamos mirar cuál es el aporte del error de cada una de las neuronas. ¿Cómo es el aporte del error? Resulta que cada una está, si aquí hay un error y este error es mayor que 0, pues cada una de estas neuronas tiene un pequeño aporte al error. ¿Sí me siguen? O sea, el error a la larga es la sumatoria de los errores. Cada neurona va a tener un pequeño error, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar cómo podemos determinar ese error, cuánto aportó cada neurona a los errores y poder hacer la respectiva corrección con la regla per se. ¿Sí me siguen? O sea, cuando hay un error de salida, cada neurona hizo un aporte al error. Esa es la clave de este algoritmo. O sea, no podemos pretender corregir el error de la última neurona, porque realmente son todas las neuronas que han hecho su aporte para que haya un error. ¿Me siguen allí? Bien, y para eso nos va a tocar ir hacia atrás. Entonces, pero por ahora, vamos aquí al Heading 1. Ustedes tranquilos. Entonces, el perceptron
Obviamente en las diapositivas hay más cosas, pero voy a ir de forma muy resumida. Bueno, entonces, ¿cuál es el forward step? O paso hacia adelante. Entonces, calculamos sencillamente, tomamos la entrada y calculamos la salida. O sea, es normal. ¿Sí? Pero una pregunta, ¿y cómo dibujó la red neuronal? ¿Es una sola capa oculta porque hay capa de entrada y capa de salida? No, la capa de entrada es esta, las entradas. La capa de entrada no hace nada, solo toma las entradas y las reparte. Esto realmente tiene dos capas ocultas, capa oculta 1, capa oculta 2 y capa de salida. La capa de entrada no existe, es la misma entrada. Sí, parece que la capa de entrada no hace nada. Entonces, ¿qué hace? Interconectar las entradas con la capa de oculta. Sí, realmente lo que nos va a interesar son estos pesos que están aquí. Entonces, ¿qué pasa? Me siguen hasta ahí y calculamos la salida. Entonces, 2. Luego viene el tema de los errores. Cuando hay un error, entonces aquí viene una de las principales cositas de este algoritmo. Cuando el error es diferente que 0, cada una de las neuronas aportó a este error, ¿sí? Por lo tanto, nos toca corregirlo usando ¿qué? La regla per se. ¿Estamos allí? O sea, tenemos que usar la regla per se para corregirlo, pero nos toca en cada una de las neuronas. Entonces aquí viene una de las cosas más interesantes de este algoritmo, es que para poder hacer eso tenemos que calcular los errores. Y resulta que la función que nosotros debemos de hacer debe ser derivable. Entonces hay una función que es derivable, que es el error cuadrático medio. Lo que pasa es que si yo tomo esto así, voy a tener errores positivos y errores negativos. ¿Qué pasa? Yo voy a tratar es que el error llegue a 0. ¿Qué pasa si yo tengo errores negativos? Si yo trato de minimizar con errores negativos, pues me va a tender hacia dónde? Hacia menos infinito. Entonces, para el error, yo voy a tomar un medio de la sumatoria del error al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Este es el error cuadrático medio. O sea, el medio de las sumatorias elevadas al cuadrado. ¿Estamos ahí? ¿Is everything fine? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que ustedes acuerdan de esto del método numérico, el método de mínimos cuadrados. ¿Qué vamos a hacer con los mínimos cuadrados? Pues es sencillo. Las derivadas parciales con respecto a las variables, en este caso el W, debe ser igual a ¿quién? A 0. Como yo siempre tengo errores positivos, porque la garantía del cuadrado es esa, eso es un mínimo. ¿Me siguen ahí? O sea, esto es estrictamente creciente, el cuadrado. El cuadrado es una función monótona creciente. ¿Qué es monótona? Que sigue siempre una misma dirección. Y creciente, pues es que crece. ¿Me siguen allí? O sea, el mínimo hacia el. Entonces, si yo busco el punto donde es igual a 0, ¿qué estoy buscando aquí? Un mínimo. No hay otra opción. ¿Sí? Del cuadrado, lo único que usted puede buscar es la única opción que usted tiene con respecto al cuadrado es buscar el mínimo. Porque el cuadrado es una función estrictamente creciente. Estoy hablando de cualquier función elevada al cuadrado. ¿Sí? No sé si él lo explicó el profe F. ¿Sí? Esto viene con métodos numéricos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Resulta que cuando yo derivo a esta señora, pues yo voy a derivar la sumatoria, ¿cierto? Vamos a derivarla con respecto a los medios. Entonces la sumatoria va a volverse el t menos y al cuadrado, ¿cierto? Pero yo les hago una pregunta, ¿de qué depende y? Si ustedes recuerdan, y, ¿qué es? Es f de x. Es f de la entrada neta. ¿Sí recuerdan eso? O sea, ¿qué es esto? Básicamente es t menos la entrada neta, ¿cierto? F devaluado de la entrada neta. ¿Qué es f?
F es la función de activación. Y aquí tiene W1 por X1 más W2 por X2 más hasta Wn por Xn. ¿Me siguen allí? Ay, creo que se equivocó y colocó el Y en vez de Este es Stacy. Si pillan que el Y depende ¿de quién? la función de activación y los P. De la función de activación y los pesos. Y lo que yo quiero cuadrarse es que los pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que toda esta gentuza quede igualada a 0. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que derivar por cada uno de los pesos. Cuando yo derivo por un peso arbitrario, ¿cómo me va a quedar? Voy a hacer la derivada del error con respecto a un peso arbitrario y, porque tiene que ser por todos los pesos, o sea, todas esas derivadas toca calcular. Entonces, ¿qué pasa? Como esto está elevado al cuadrado, se aplica regla de la cadena. Entonces, ¿cómo nos da? Primero nos da el error, ¿cierto? Pues recuerden que el error es T menos Y, ¿cierto? O sea, pero nos da la primera función, la derivada de la externa. ¿Cómo nos da? Nos da un medio de ¿qué? Dos veces de ¿quién? T menos Y. ¿Estamos de acuerdo? Regla de la cadena. Por la interna, por la derivada de la interna. ¿Cuál es la interna? ¿Cuál es la derivada de una constante? C. Nos daría menos Y'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué Y'? La derivada de Y. Y no es un valor constante. Y es una función, Y es un valor que depende de quién. De eso. ¿Me siguen ahí? Entonces, ¿cómo va a quedar eso? La derivada, con respecto a un peso cualquiera, va a dar un medio de quién. Dos veces quién. El error. O sea, el error sería, bueno, pongamos T menos Y para que no se enrede. ¿Por qué? Por esta derivada interna. Pero esta derivada interna, ¿qué es? Es la derivada de quién. De F. ¿Evaluado en quién? W1, X1 más W2, X2, ¿hasta dónde? Wn, Xn más ¿qué? El bias, ¿no? ¿Me siguen allí? Luego aquí, ¿qué va a salir? Otra vez regla de la cadena. ¿Cómo nos queda? La derivada del error con respecto a un W nos va a dar un medio de ¿quién? De 2 de T menos Y por función. Se aplica regla de la cadena. ¿Cómo nos queda? ¿F' de quién? F' de, voy a llamarlo entrada neta, por la derivada interna. ¿Y la derivada interna qué es? WI por XI. Entonces da XI. Por acá hay un término que es WXI. Todos estos términos, si yo los derivo por WI, ¿cómo me queda? 0. ¿Se toman como? Constantes. ¿Y qué pasa? El término WXI. ¿Sale quién? XI. ¿Lo ven ahí? ¿Lo pillan? Y aquí pues va a ser T menos Y y aquí sale un signo menos, que lo había olvidado, porque es menos Y'. ¿Listo? Sale menos porque pues menos Y, pues va a quedar menos la derivada de Y. Entonces aquí ¿qué va a quedar? Al final va a quedar, eso igual está explicado en las diapositivas, W1, va a quedar 2 por 1 medio da 1. ¿Cómo nos queda? Dos veces ¿qué? T menos Y, ¿por quién? Por F', perdón, menos. ¿Por E' de quién? De X por XY. ¿Estamos ahí? Y esto que ustedes ven acá, este pedazo, es que menos 2. Menos. Este pedazo que ustedes ven acá, muchachos, es el error de la capa. Es el error que usted tiene por la derivada evaluada en la entrada neta. Entonces, ¿cuál es el error de la capa de salida? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Cuál es el error de la capa de salida? Ustedes van a coger el error de acá. ¿Cuál es el error de este pedazo? T menos Y, ¿cierto? Y lo van a multiplicar ¿por quién? Vamos a llamar esto entrada neta de la capa de salida. Entonces, por la derivada de quién? De la función de activación evaluada en quién? XS. Esa es la manera de ver cuál es el error aquí. ¿Lo pillan ahí? Lo saqué sencillamente con las derivadas. Igual esto aquí está explicado paso a paso. ¿Me siguen allí los que están prestando atención? ¿Sí? Entonces, esta es la capa de salida. Yo necesito ver el error de la capa de salida. ¿Para qué? Para poder corregir estos pesos de aquí. ¿Lo pillan ahí? ¿Cómo se saca ese error?
muchachos, sencillamente tomo el error que estoy viendo por la derivada con la entrada. Bien. Y la entrada neta, ¿qué es lo que está recibiendo la capa de salida? O sea, es W por esto, más W por esto, más W por esto. Tengo que hablar, pero ¿la derivada de quién? De la función de activación. Si utilizo una función lineal, pues no hay que hacer nada. Sencillamente tomo, eso me vale 1. Si f de x es igual a rel. ¿Por qué? Pues muchachos, porque la derivada de x es 1. Si es la función sigmoide, pues sí toca acá la derivada de la función sigmoide. ¿Estamos ahí? Aunque la función sigmoide tiene ciertos problemas. O sea, la función sigmoide, cuando ella está entrenando mucho, ella tiene muchos problemas con la precisión de los doubles. O sea, se vuelve un poco engorrosa ya cuando la red crece. La función sigmoide se vuelve muy engorrosa. Porque la función sigmoide siempre nos da decimales muy grandes. O sea, decimales muy profundos. ¿Cuál es el problema con los decimales muy profundos? El error de encaminamiento. Aquí es donde método numérico en esta materia de aceleración. Lo que ustedes me tienen que creer aquí, estoy haciendo la derivada del error cuadrático medio. Como lo quiero minimizar, porque es una función monótonamente creciente, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues lo derivo con respecto a lo que quiero actualizar. ¿Qué es lo que quiero actualizar? Cada uno de los pesos. ¿Vale? Esa derivada se hace muchas veces. ¿Estamos allí? Entonces, al terminar toda esta chorrera, voy a obtener que es el error de la capa por XY. Y al final, la regla de actualización del perceptrón es WT es igual a WT más 1, menos 1, más el factor de aprendizaje por menos este delta por XY. ¿Sí lo ven ahí? Este es el delta que ando buscando, el menos delta. Menos por menos, ¿cuánto da? Más. Eso se vuelve positivo. ¿Listo? Pero eso se vuelve positivo. Y eso es lo que ustedes están viendo por acá. ¿Sí? No sé si ustedes pillaron ese error de ahí. Bien, ahora, ¿qué nos toca hacer? Una vez que tenemos los errores de la capa, pues yo quisiera calcular cuál es el error de la capa oculta 2, ¿sí o no? ¿Cuál es el error que está? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de estas 3 neuronas en el error? Entonces, ¿qué me toca hacer? Resulta que esto funciona como si fuera una entrada. Entonces me toca coger XS, bueno, el error de la, voy a llamarlo error de la capa oculta, porque este es el error de la capa oculta, error de la capa, lo voy a llamar error capa de salida, SS. Entonces esto lo voy a llamar SS. Entonces, hagan de cuenta como si fuera una entrada. Bueno, este es el XS. Y aquí voy a calcular el error. Entonces, ¿qué pasa? Esto se me vuelve error de la capa ¿de qué? De salir. El error de la capa de salida. Ahora, ¿cómo lo propago? Ahora la red neuronal funciona al revés. ¿Qué toca hacer acá? Usted va a suponer que la entrada, ¿quién es? ¿La entrada quién es? La entrada es aquí. ¿Y hacia dónde vamos a ir? Hacia acá, ¿lo ven? ¿Cómo propagamos esa señal? Aquí, ¿qué hay? Los pesos de activación. Entonces, ¿qué pasa con los pesos de activación? Entonces va a ser SS por WI más SS por WJ más SS por WK, que es lo que usted está viendo acá. Y esa es la entrada del error que usted va a ver acá. Esto reemplaza este término de T menos Y. Hagan de cuenta como si el error, o sea, como si la salida de la neuronal fuera aquí. ¿Sí lo pillan? O sea, usted tiene un error de salida. ¿Cuál es el error que usted ve reflejado acá? Ah, pues es coger el error de acá y multiplicarlo por los pesos. O sea, lo hacemos al revés. ¿Sí? Lo hacemos al revés. Una pregunta, pero lo hacemos al revés, ya porque la segunda capa, ¿no? Sí, la segunda capa. O sea, va como, o sea, la primera sí es... Pues la primera es como si de hecho nos llegara un error, pero ya está calculado. El error es la diferencia entre la entrada y la salida. Perdón, entre el esperado y el obtenido. Eso nos da un valor, esperado menos obtenido. Eso nos da un valor. Ese es el error. ¿Estamos de acuerdo allí? Ese es el error. Ahora, ese error lo tenemos que multiplicar, bueno, por la derivada y por este nos da un valor. Ese valor lo vamos a propagar hacia atrás. ¿Cómo lo propagamos hacia atrás? Utilizando los pesos. Entonces, el T menos Y realmente es como si hubiera una capa más adelante y ya hubiéramos calculado el error. O sea, esto es un ensamblaje. Si no, pues que el T menos Y nosotros lo tenemos. ¿Me siguen allí?
Ahora, esto tiene varias cosas. Este algoritmo toca darle unas optimizaciones, que es lo que le voy a subir. Toca optimizarlo porque nos va a dar unos problemas de entrenamiento bastante serios. ¿Sí? Vamos a ver las optimizaciones. La otra clase fue un poco más seria, porque vamos a ver la optimización por alfa variable, vamos a ver lo que es los factores de regularización L1 y L2, que es una capa de dropado, y cómo podemos aplicar las optimizaciones por Adam y por SGD, ¿sí? Que es lo que está ahí en las librerías. Ya después vamos a pasar a full librería, ¿sí? Sino pues que están entendiendo qué está pasando, ¿sí? Ese es el chiste. Entonces, ¿me siguen hasta acá? Sí, pero estamos en el básico. Sí, en el básico. De hecho, este es muy bueno. El chiste de este algoritmo es cuando lo optimizamos. Porque cuando ya lo optimizamos, ya podemos controlar situaciones, esa situación del desborde, esa situación cuando los pesos se nos van a infinito, situaciones de estancamiento también las podemos controlar. Podemos tener un mejor control sobre eso. Sobre todo las capas de dropout son las mejores. Ya luego les explicaré qué es. Bien, ¿preguntas ahí? ¿Is everything fine? ¿No? Yo ya sé que es imposible hacer como se veía en los cursos de primer semestre, pero es imposible. ¿Sí? De todas maneras, hay que esperar esa mañana y la clase normalmente. Entonces, eso. ¿Preguntas? Bueno, muchachos, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo del algoritmo propagation multiplier. Entonces, vamos a comparar con una corpuenta de SOR de dos entradas. Tenemos x0 y x1, tenemos la salida 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Cuáles son las salidas? ¿Estamos de acuerdo? Bien, para esto vamos a utilizar una arquitectura sencilla de dos capas. Vamos a utilizar una capa con dos neuronas, la segunda capa dos neuronas y la capa de salida pues es una neurona obviamente, porque ¿cuántas salidas hay? Hay una. Entonces la arquitectura que vamos a utilizar 2 y 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo allí? Y tenemos x0 y x1. Esta es la arquitectura que voy a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Obviamente pues vienen los 10. Son 5 neuronas. ¿Me siguen allí? ¿Cuántas capas ocultas tiene uno? Capa oculta 1, capa oculta 2 y capa de salida. Entonces, el primer paso del algoritmo es inicializar los pesos. Y esto que esta inicialización tiene en su cuento también. Hay formas de inicializar los pesos de diferentes maneras, pero vamos a ir con una distribución uniforme entre -1 y 1. ¿Qué significa eso? Que vamos a crear rangos entre -1 y 1 con igual oportunidad de aparecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos pesos nos toca inicializar? La primera capa oculta, tenemos neuronas y capas. Entonces, neurona 1, neurona 2. ¿Cuántos pesos hay? Peso 0 y peso 1, obviamente. Porque pues corresponden a estos 4 de acá. ¿Cómo nos queda? Por ejemplo, .5 menos .3, .8 menos .2. ¿Estamos de acuerdo? Solo estoy inicializando esta parte de aquí. ¿Cómo nos quedarían acá? Esta es la capa de entrada. Ahora la capa oculta 1. Perdón, esta es la capa oculta 1. Capa oculta 1. Capa oculta 2, que correspondería a estos de acá. ¿Cómo sería? Neurona 3 y neurona 4. Y estos serían los pesos de la neurona 1 conectados de la neurona 1 y pesos conectados de la neurona 2. ¿Cuántos pesos habría en total en este pedazo? 4 también. 4 también. Entonces puedo poner .8, menos .3, .5 y menos .4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Do you follow me? Y luego sigue esta última, la capa de salida. ¿Cuántos tiene la capa de salida? ¿Cuántas neuronas hay? 2. Yo veo una. Mierda, 1. Neurona 5. ¿Cuántas entradas hay? 2. Entonces viene el peso de la neurona 3 y el peso de la neurona 4. Entonces ponemos .3 menos .7, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Con función de activación vamos a utilizar para la función sigma 1 más e menos x. ¿Sí? Y esto pues ya esta función trae esos problemitas de estabilidad. Eso vamos a irlo viendo.
Bueno, entonces, ¿qué nos faltan acá en los respectivos vías? ¿Cuántos vías hay en total? 5 vías. Nos faltaría el vía de la neurona 1, vía de neurona 2, vía de neurona 3, vía de neurona 4 y neurona 5. Yo lo primero es setear los pesos. El primer paso, ¿cuál es? Calcúlela. El otro paso es calcúlela. ¿Dónde está mi escritura? Luego viene el segundo paso, calcular la salida. Tercer paso, calcular el error. El cuarto paso, calcular el error en la capa de salida. Como lo vimos, toca hacerlo con la derivada y todo el cuento. Número 5, calcular el error en las capas ocultas, yendo desde n hasta n-1 y así. Listo, hasta llegar hasta la primera capa. ¿Me entienden esa notación, no? Capa oculta n, capa oculta n-1, capa oculta n-2, hasta capa oculta 1. ¿Vale? Toca de atrás hacia adelante. Y finalmente, 6, actualizar los pesos. Y actualizamos con la regla perfecto. O sea, primero calculan los errores y luego se actualizan. No vayan a hacerlo antes, ¿vale? Porque tiran el algoritmo. Si ustedes actualizan los pesos, pues va a cambiar el valor de la propagación. ¿Ya? Deben actualizar los pesos después de los errores. Luego, ¿qué viene? Determinar la condición de parada. Hay varias cosas. Pueden manejar un umbral, número de iteraciones, un valor de paciencia. Un valor de paciencia es si no han habido cambios de pesos en cierto número de iteraciones que tengas también, entre otros. Hay varias formas de parar, pero pues esas son las. El umbral es si el error es menor o igual que un valor, pues ya para. El número de iteraciones, si el número de iteraciones ha sido mayor o igual que tal valor, para. O un valor de paciencia es si el número dado de iteraciones no ha habido cambio en los pesos, entonces para. Eso es usualmente lo que uno quiere saber. Bien, ahí estamos. ¿Preguntas? ¿Do you have any questions, guys? Están como preocupados hoy. ¿No? ¿No? Bueno, entonces, vamos acá al algoritmo perfecto. Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos, muchachos? Número 1, inicializar, ¿qué? Los pesos de una distribución uniforme entre ¿qué? -1 y, ¿sí recuerdan eso? Eso es de simulación, computación. Número 2, calcular la salida ante el conjunto de ¿qué? De entradas. Número 3, calcular los errores, ¿cierto? Número 4, calcular el error en ¿dónde? En la capa, perdón, la capa de salida. Luego, calcular el error de las capas n hacia, bueno, la capa oculta n hacia la primera capa, o sea, hacia atrás. Posteriormente, actualizar los pesos con la regla perceptron, tomando en cuenta los errores en cada capa. Y posteriormente, determinarla, bueno, repetir 2 hasta 6 mientras no se cumpla ¿qué? La condición de para. O sea, eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? ¿Me siguen ahí? ¿Ustedes cómo hacen esos quizzes para que no vengan listos? Está sospechoso. De hecho, les recuerdo que el mundo laboral no está tan fácil, párenle bolas a la vida, ¿sí? Toca coger habilidades, si no, bueno, es menos competencia, pero pues no es la idea. Quiero que ustedes sean los que aplacen la competencia, mientras yo estoy en un nivel. ¿Preguntas aquí? Nunca la tengo, ¿verdad? Calcular errores, calcular salida, o sea, pues con los pesos actualizados, calculas de nuevo salidas, calculas errores, actualizas, repites hasta que la condición de parada no se cumple. Repite hasta que la condición de parada se cumple. ¿Listo? ¿Y this everything fine? Lo único que se me escapa es
lo útil de la comparación. ¿Lo qué? O sea, ¿para qué sirve la comparación? ¿Cuál comparación? Comparación. Lo que pasa es que la idea es que paulatinamente los pesos se actualicen para que la red neuronal aprenda los patrones, para que pueda predecir, para que pues, coja los patrones de los datos y pueda darnos una salida con una Pero digamos que todo eso pasa así en el periodo de entrenamiento. Sí. Esto es lo que nos extraen las librerías. Pero es que yo lo explico acá, es importante saberlo. Pero obviamente tiene mucha matemática. Y la matemática de la otra semana va a estar igual de divertida. Y la matemática de convolucionales también, todo es matemática. Lo siento mucho si ustedes pensaron que esto era puro de videojuegos, que también tiene matemáticas y física. Entonces pues creo que, pero bueno, les prometieron plata y ya depende de ustedes si hay o no hay. Pero ya creo que algunos están sacando plata, ¿no? Que es lo bueno. O no, están en prácticas gratuitas. ¿Están en práctica gratuita? Dígame. Por acá, bueno, están como medio aburridos. Entonces pues